Hola, bendiciones, ¿cómo están? Soy el pastor Giovanni Ospina y hoy estamos aquí desde la ciudad de Cali transmitiendo una vez más para todos los lugares donde pueda llegar la difusión de este mensaje de la palabra de Dios, en una entrega más de esta serie que hemos denominado Dios te quiere bendecir. Acompáñeme por favor en una oración para pedir la dirección de nuestro Dios y Padre Celestial. Bendito Dios, gracias por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias Espíritu glorioso porque tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro guía. Por eso te pedimos que nos orientes en el conocimiento de ti, que guíes nuestro camino hacia la enseñanza del carácter tuyo, Señor, hacia la enseñanza que nos revela tu rostro, tu misma gloria y tu misma presencia. Ayúdanos para que podamos deponer todas aquellas argumentaciones que se levantan en contra del conocimiento de ti. Que humildemente podamos recepcionar esta palabra, la cual sabemos puede salvar nuestras almas. Enséñanos y ponemos delante de ti todo este tiempo, Señor. Háblanos, instrúyenos, límpianos, santifícanos. Hágase en nosotros tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a retomar entonces desde la última entrega que compartimos y le pido por favor que me acompañe en Hebreos capítulo 12, donde después del versículo 15 nos dice: miren bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La falta de atención, de cuidado, como lo dice Deuteronomio, cuidarás de poner por obra todos estos mandamientos, se ve reflejada en este pasaje también. La Biblia dice: miren bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y no es una invitación a estar pendiente de la vida de los demás. Miren que ninguno deje de alcanzar. Es una exhortación propia a cada quien, a cada uno. Dios nos está diciendo: analiza tu vida. ¿Cuál es la senda que están siguiendo tus pies? ¿Estás caminando en obediencia a la palabra o le estás dando la espalda a Dios? Mira bien tus caminos, mira bien por tus caminos. No sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Ese término, dejar de alcanzar la gracia, es lo que se conoce como la palabra desgracia. Algunas personas le dan al término desgracia una connotación grosera, si se quiere vulgar. Sin embargo, no es tal. La palabra desgracia, como el prefijo mismo lo afirma, el prefijo des, significa que le es quitado o que no tiene. Dejar de alcanzar la gracia es empezar a vivir en desgracia, en la ruina, en lo que literalmente significa ver la maldición y no la bendición. Y por eso esta exhortación se nos dirige con el ejemplo de un personaje que allí a renglón seguido, en el versículo 16, se nos presenta, dice el verso 16, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, deseando. Dios quiere que nuestros deseos se conviertan en acciones, que dice la Escritura que Dios quiere cumplir los deseos de nuestro corazón, pero los deseos se manifiestan en nuestras vidas con acciones. La Escritura dice que la fe sin obras está muerta. Por eso mismo dice la Escritura: mire que no dejen de alcanzar la gracia. Él deseaba la heredad, él deseaba heredar la bendición, deseaba la bendición, pero no lo está demostrando con sus actos. Todos nosotros podemos reconocer que nuestros deseos son los mejores, nuestros anhelos para con Dios, para con nuestras propias vidas, son los mejores. Todos queremos que se cumplan en nuestras vidas los propósitos de Dios, que Dios cumpla los deseos de nuestro corazón, como dice la Escritura. Sin embargo, dice la Biblia que Él deseó, pero no pudo alcanzarla porque no hizo lo que lo que le correspondía hacer. Dice que por una sola primogenitura por una sola comida, vendió su primogenitura. Es decir, la herencia de bendición que le correspondía fue, y la expresión vender literalmente significa intercambio. Eso es el proceso de la venta.
en contabilidad se utiliza un término que muestra cuál fue el origen de las ventas y y el término apropiado para ello era el intercambio de la partida doble. Intercambiamos beneficios o servicios. Ese es el principio básico. Hoy por hoy, en la evolución de esa partida doble, se intercambia a través de dinero o cualquier otra cosa, la suplencia de necesidades por el otorgamiento de algunas propiedades o algunos derechos, etcétera, etcétera. Eso fue lo que hizo Satanás. Negociar. La Biblia dice que él fue expulsado del cielo de la misma gloria y de la misma bendición por sus contrataciones comerciales. El término que utiliza la escritura referente a Esaú es fornicario o profano. El término que nos compete para esta enseñanza en particular, por eso no voy a analizar la otra, es el término profano. Y ya habíamos hablado un poco de esto en otras entregas, que se refiere justamente a no darle el trato santo a lo que es santo, no darle el lugar adecuado a lo que es de Dios. Cuando la Biblia dice darle a Dios lo que es de Dios, nos está dando implícitamente una muestra de la santificación, del uso santo que corresponde a las cosas, o del trato santo que le corresponde a las cosas de Dios. Y por eso la Biblia dice que no haya en nosotros alguien que no haya en nosotros alguien que deje de alcanzar la gracia, la heredad, por mucho que se desee, se puede dejar de alcanzar por profanación. Y la profanación entonces corresponde a no darle el trato santo a lo que es de Dios. Ahora bien, después de esa introducción de este pasaje, le pido que por favor me acompañe a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Aquí encontramos las palabras del mismo Señor Jesucristo. Este es un pasaje que no voy a profundizar el día de hoy. Es un pasaje que tomaría bastante tiempo analizarlo. En otras entregas futuras estaremos analizando con mayor detenimiento. Solamente quiero ajustarme a la línea que hemos venido trayendo. Recuerde que venimos hablando de la ley de la libertad, de la ley suprema, de la ley del Hijo, ¿ok? Y habíamos hablado del juicio. Y miremos cómo la Escritura nos habla respecto a esto, teniendo en cuenta lo que abordamos respecto a la vida de Saúl, del profano, ¿ok? Mire cómo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, y esto se refiere a un asunto meramente relacionado con el sustento, con la vida económica de las personas, ¿ok? En el versículo 25 el Señor Jesús dice: por tanto les digo, no se angustien por su vida, que van a comer, que van a beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Qué interesante. Pone en una escala de valores lo que es más importante. Y luego dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura unos centímetros? Por el vestido. ¿Por qué se angustian? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe, poca fe. El trato relacional que nosotros tenemos con Dios, y hago énfasis, de una relación con Dios, y digo el trato que le damos, a veces no es el trato sacro, el trato santo. No tenemos una relación con Dios santa. ¿Esto qué significa? Que esté en semejanza o en relación mejor con lo que dice la palabra que debo hacer para relacionarme con Él. Recordemos en Malaquías capítulo 1, versículo 16, versículo 6, el Señor dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El Señor dice: la relación que tú dices tener conmigo no está basada en lo que tú dices, sino en lo que tú haces. Si yo soy Padre, muéstrame tu honra. Si soy Señor, muéstrame tu temor.
tu temor no simplemente un tembleque allí como diciendo me van a aplastar, no. El temor de Dios se refiere justamente a seguir la directriz que Dios da en su palabra. Eso es el temor de Dios, ese es el principio de la sabiduría. Dios dice que Dios mirará a aquel que es pobre de corazón, de espíritu, y que tiembla ante su palabra, eso dice la Escritura. Entonces, el temor de Dios es justamente ajustar nuestra vida en sabiduría a vivir de acuerdo a sus planes, a sus propósitos. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy Señor. Entonces, aquí dice la Escritura, ¿por qué se angustian por todas esas cosas? ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? La poca fe justamente habla de una relación fragmentada con Dios, que Dios evidentemente lo expone para justamente traer la sanidad a eso. Dios dice, mire, ustedes por qué andan angustiados por las cosas que se van a poner, por lo que van a comer. La gente del mundo, la gente que se ocupa de todas esas cosas, dice ese mismo pasaje en Lucas. La gente del mundo es la que se preocupa por eso. La angustia va mucho más allá que un sentimiento depresivo en el que ahora la gente se encuentra inmersa diciendo, uy, ¿ahora dónde voy a sacar? No, la angustia es justamente ese accionar desesperado por el que la gente incluso cambia lo glorioso, lo santo, para desplazar a Dios de su vida. Es decir, no le da al Señor el espacio de obrar, haciéndose profano con eso, porque Dios en todo el pasaje que acabamos de leer, dice Dios las alimenta, Dios los sustenta, Dios los cuida, miren las aves que no trabajan ni hilan, Dios los alimenta, Dios los cuida. Dios está diciendo, mire, yo quiero dejar eso por lo que ustedes se ocupan bajo mi amparo, pero ustedes andan angustiados, se andan alquilando por pan, como dice Isaías, se andan alquilando por pan, y no están dando el trato santo a lo santo. No están teniendo una vida de fe. Y la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. ¿Cuáles son las obras de la fe? Las obras de la fe son las obras que manifiesta la ley de la libertad. Recordemos que habíamos hablado que el Señor Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ha manifestado la ley para que sepamos qué tenemos que cumplir, qué debemos hacer. Y justamente es poner nuestra vida bajo el amparo de Dios, dándole a Dios lo que es de Dios y no darle el trato incorrecto, profano a las cosas de Dios. Y no es solamente una fe diciendo, sí, Señor, yo te pongo en primer lugar. Sí, yo te pongo en primer lugar solo de labios. El Señor dice, sí, soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y el Señor mira a los que tiemblan ante su palabra. Entonces, el actuar de manera profana, de no darle lugar a Dios que se corresponde, tener poca fe, es decir, no obrar en consecuencia, porque la fe viene por el oír la palabra. Entonces tener poca fe significa un incumplimiento de la palabra. En algunas áreas de nuestra vida cumplimos, pero en otras no, por eso hay poca fe. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, como la fe sin obras está muerta, entonces algunos tienen poca fe porque en algunas áreas, y este es el tema que hemos estado hablando, para ser bien directo, en el tema financiero, algunos le incumplen a Dios, están teniendo una relación profana con Dios y están dejando de alcanzar una gracia de Dios, aunque la desean, como dice el mismo pasaje de Hebreos, no la van a poder alcanzar, aunque la procuren con lágrimas. El Señor dice, verso 31, no se angustien pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero su Padre Celestial saben que tienen necesidad de todas ellas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es esto de cumplir toda justicia? Buscar el reino de Dios y su justicia. Ya vamos a mirar por un momento lo que esto significa, pero quiero decir y aclarar aquí que el pasaje nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia, es decir, darle a quien lo que le corresponde, y porque a alguien le corresponde algo, porque hizo algo en consecuencia, una de las leyes de Newton, ¿no? Cada causa tiene su efecto.
La ley de la siembra y la cosecha lo manifiesta la palabra. Y en el mismo tema que tiene que ver o que está relacionado con las finanzas, dice la Biblia, no se engañen. Todo lo que el hombre siembra, bueno, ese es Gálatas, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y en 2 Corintios capítulo 9 dice que en la misma medida que el hombre siembre, así también va a cosechar. Si siembra abundantemente, va a cosechar abundantemente. El que siembra escasamente, va a cosechar escasamente. Es un principio financiero, en temática financiera. Y así lo dice la palabra. Quien siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Y el plan de Dios no es que se recoja escasamente. La escasez de la cosecha se deriva de la escasez de la siembra, y la escasez de la siembra se deriva de la escasez de la fe. Porque es Lucas 6:38 que dice Dios, dad medida buena, apretada, remecida, rebosante, porque con la misma medida con que ustedes dan, les volverán a dar. Y Dios dice, de medida buena. Entonces, para dar una medida buena, necesario es tener una fe buena. Por eso Él decía, ustedes se angustian y se andan alquilando por pan porque les falta la fe. Porque si tuvieran la fe, harían lo que tienen que hacer correspondiente a la palabra. La Biblia dice, hagan esto, siembren medida buena, den abundantemente y cosecharán abundantemente, pero andan angustiados y no en fe. Ustedes son los que deciden cómo quieren vivir su vida. Dicen por allí, los hombres mueren por cómo viven. Y yo puedo relacionar este principio para decir, la gente se niega a sus propias bendiciones porque se niega a sus propias obediencias. En todo aquello en lo que yo le doy la espalda para obedecer a Dios, es en todo aquello en lo que Dios me dará la espalda para bendecirme. Ahora bien, cuando Él dice, busquen el reino de Dios y su justicia, Él aclara, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Todo por lo que el hombre se afana, la Biblia dice que es una añadidura. Todas las cosas son añadidura. Dios dice, eso viene después como una consecuencia de haber hecho lo que se debe hacer. Eso es justicia. Una añadidura es algo que se pone luego, y Dios dice que es su asunto, dárnoslo. La gran tragedia del hombre que le falta fe, que deshonra a Dios, que es un profano, es que creen que están bendecidos, pero no están bendecidos. Simplemente están portando temporalmente añadiduras. Hay personas que son verdaderamente bendecidas y personas que solamente están portando temporalmente añadiduras. Son dos cosas diferentes. Hay gente que cree que porque ha recibido algo, esa es la bendición. Muchas personas no han entendido que detrás de cada bendición hay una semilla, y que todo lo que nosotros recibimos hoy por hoy o hasta el día de hoy es justamente la semilla de la cosecha que hemos de obtener para cumplir la promesa de lo que Dios quiere que vivamos. En otras palabras, Dios nos ha prometido abundancia. Dios nos ha prometido que tengamos siempre todo lo suficiente y que abundemos para toda buena obra. Ese es el principio espiritual de 2 Corintios capítulo 9. Que tengamos siempre todo lo suficiente y abunde en nosotros para toda buena obra. Si no estamos viviendo eso, significa que todavía no hemos cosechado esa promesa. Entonces, todo antes de eso significa que es un periodo de siembra, de prueba, de formación. Entonces todo es semilla. Y hay gente que se come la semilla. Hay gente que le da mal uso a eso, y por eso en la prueba de fidelidad, como dice Lucas 16, el que es fiel en lo muy poco, sobre lo más es fiel, pierden la prueba. No pueden, jamás podrán ser puestos sobre lo más. De hecho, hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, que los que tienen algo, si no son fieles, no solamente van a dejar de recibir la bendición, sino que van a perder lo que tienen. Yo sé que estos mensajes a algunas personas les molesta, les fastidia, pero si usted es temeroso de Dios, examine qué parte de la Biblia está equivocada en la razón que le estoy otorgando, y por eso le pedimos a Dios que nos hable.
Se lo voy a mostrar eso con la Biblia, no lo digo yo. Entonces le pido paciencia, que Dios le dé humildad, sabiduría, entendimiento, inteligencia para que pueda rendir su corazón. Y que si usted tiene alguna inquietud con respecto a esto, primero, antes de levantarse en rebelión, primero trate de contradecir cada uno de los pasajes que le voy a dar. ¿Sí? Porque si alguno puede decir, no, no, yo no escucho eso, a mí no me parece. Entonces, decir que lo que yo afirmo no le parece, primero, eso significa que lo que le exponga de la Biblia a usted no le parece. Entonces, antes de rebelarse sin razón, primero diga por qué no le parece lo que dice la Biblia. Si estoy exponiendo que la Escritura dice que hay que dar medida buena, apretada, remecida, rebosante, pensemos por qué usted no está de acuerdo con eso. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué no está de acuerdo con eso? Seamos sensatos, porque está tocando un ídolo de su corazón. Analicemos un poquito más profundamente. ¿Por qué Dios dice den medida buena? Porque Dios dice, y está expresado en su plan y en su propósito, que tengamos siempre en abundancia de todas las cosas. Porque Él dice, si ustedes dan medida buena, apretada, remecida y rebosando, esa es la medida con que van a ser medidos y así mismo se les va a dar. Entonces, no estar de acuerdo con algo que se expresa obedece más a un espíritu de rebeldía, de soberbia, de falta de humildad, de no recibir la palabra con humildad. Entonces es mejor reparar eso que perderse la bendición y terminar en un juicio peor. Entonces, con respecto también a lo que acabo de decir, hay gente que no solamente no va a recibir la bendición, sino que le van a quitar lo que tiene. Eso dice la Escritura y en otras entregas ya lo vimos. El desierto, Mateo capítulo 13, de cierto les digo que será quitado de ustedes el reino y les será dado a gente que produzca los frutos de él. De él. Y el que tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Las personas que no son fieles, ¿ok? Y aún lo que tiene, dice Mateo 13, creo que por allí donde está, bueno, no tengo la cita en este momento, más adelante la veremos, ya la hemos visto en otra entrega anterior, aún lo que tiene le será quitado, aún lo que tiene, el que tiene tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice la Biblia, en ese pasaje donde el Señor habla, cuando los discípulos le preguntan por qué hablas por parábolas, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero aquellos a los que no, lo que tienen, aún lo que tienen les será quitado. Cuando nosotros no somos fieles en lo que tenemos, es porque lo tomamos como nuestro y le damos un trato profano a eso. En todo lo que tenemos hay algo de Dios y la Biblia dice, dele a Dios lo que es de Dios. Es mi labor como ministro para prevenirle ruina y desgracia, dejen de alcanzar la gracia, para que no miren que no dejen de alcanzar la gracia. Es mi labor como ministro de Dios decirte y prevenirte, como vimos al principio de estas entregas, en Ezequiel capítulo 3. Dios te quiere bendecido, así comenzamos el mensaje. Vimos que Dios le habló a Ezequiel para que hablara la verdad, para les dijera las cosas y les previniera a fin de que vivan. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Mire las primeras entregas. Algunas personas son oidores olvidadizos y no se acuerdan de nada de lo que dijimos el pasado miércoles y así sucesivamente. Es bueno repasarlo porque el temor de Dios se pierde si una persona no lo basa en la palabra de Dios. Le pediría de manera respetuosa, tome un tiempo para que vuelva a escuchar todas las enseñanzas. Una horita cada día y repita el mensaje. Y ahora que tenemos la facultad aquí en la plataforma de YouTube, usted puede aumentar la velocidad de reproducción. Allí donde está un piñoncito en la parte superior derecha, cuando toca la pantalla aparece un piñoncito, toca allí y allí dice velocidad de reproducción. La puede colocar en 1.5. De hecho, yo hablo lento y pausado para que muchos entiendan y cuando lo pone en velocidad 1.5 o hasta 2.0 se alcanza a entender claramente el mensaje que predico. Entonces, de 1 hora, 10 minutos aproximadamente lo que duran estos mensajes se le puede reducir fácilmente a 40 minutos, 40 minuticos diarios. Mientras está preparando los alimentos, mientras está haciendo algo, usted repasa este mensaje que será de edificación y bendición para usted. Ahora bien, decía, algunos no están bendecidos todavía. Están siendo probados en fidelidad en lo poco. Se olvidaron de dónde Dios los trajo y les ha dado un poquito más
y se endurecieron. Pero algunos no están bendecidos, sino que solamente portan temporalmente añadiduras. Las cosas que poseen no son realmente bendiciones, sino semillas que traerán las bendiciones. Lo serio de esto es que si las personas no tienen el reino en su vida, y escúcheme, busquen el reino de Dios y su justicia. Si las personas no tienen el reino de Dios, que significa el señorío de Dios sobre sus vidas, el señorío de Dios sobre sus vidas, entonces lo que tienen no les ha sido añadido por Dios. Escúcheme, es así. El Señor dice, ustedes se angustian, se alquilan por pan, buscando lo que van a comer, lo que van a beber. Pero es la gente del mundo la que hace eso. Mire cómo vive la gente del mundo. Se afana por el dinero hasta que no más. Y Dios dice, mire, mi plan es diferente. Mi plan es que usted no viva así. Yo me voy a encargar de eso. Previo a la formación de su corazón, de su mente y de su alma. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Hasta que usted no deje de jugar lotería. Hasta que usted no deje de ponerle la esperanza en el chance. Hasta que usted no deje de hacer torcidos o de andar en una economía ilícita o deje de deshonrar a Dios. Hasta que no aprenda a ser fiel en lo muy poco, no va a poder ser puesto sobre lo mucho. Entonces, Dios le va a formar para que pueda ver la bendición. Dios dice, mi pueblo vive de manera tal que yo me encargo de bendecirlos, así como los lirios del campo que no trabajan, no hilan, y Dios los viste, Dios los alimenta, Dios los sustenta, las aves no recogen en graneros, no tienen cuentas bancarias, y Dios los sustenta y lo hace mejor que a Salomón. Entonces, lo que yo quiero hacer es justamente eso, que no anden como los del mundo. Pero para que no anden como los del mundo, para que yo les pueda dar las añadiduras, primero tienen que estar bajo el reino, es decir, bajo el señorío de Dios. Quien no tiene el señorío de Dios no va a encontrar la justicia del reino, es decir, esas añadiduras y otras cosas más. Este es el tema y por eso estoy hablando solamente de esas añadiduras. Entonces, quien no encuentra el reino, quien no encuentra el señorío de Dios, jamás todo lo que posea vendrá realmente de Dios. Lo habrá alcanzado él mismo, sus esfuerzos muy admirables pueden lograrse, llegar a ser aplaudidos y demás, pero la bendición de Dios es la que enriquece. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mira, Dios puede hacer millones de veces más grande lo que tú hasta has logrado hacer. Y ese es el plan de Dios. Pero Dios quiere advertirnos que lo santo es santo. No quedará impune nadie que le dé el trato profano a lo que es santo. Nadie. Nadie. Por eso decía, no solamente dejará de recibir la bendición de Dios, sino que peor aún, maldito será con toda maldición y perderá aún lo que tiene. Serán castillos de naipes que el Señor permite que los termine, así como la torre de Babel, el Señor permitió que la edificaran, una torre para toda una nación, para todo un pueblo numeroso. ¿Cuánto cree que demoró en hacerla? ¿Cuánto esfuerzo incorporaron en eso? Y el Señor se las derrumbó cuando terminaron. Entonces, uno puede alcanzar humanamente muchas cosas, pero Dios dice que Dios renueva fuerzas al que no tiene ninguna, porque esto es un trabajo de tiempo, lleva tiempo, no necesariamente años, muchísimas décadas, pero sí el tiempo que nos tome a nosotros aprender a obedecer y a creerle en Dios, a creerle a Dios. Así pues, la gente que no ha encontrado el reino, que no tiene el señorío de Dios en su vida, créame que lo que tiene no se lo dio Dios, lo puede haber conseguido él mismo, o peor aún, como veremos, se lo dio el diablo, porque el diablo sí tiene esa facultad, pero él nunca da nada a cambio de nada. Eso lo veremos escrituralmente. Ahorita lo veremos más adelante, si es que alcanzamos hoy, porque hay mucha tela por cortar. Bueno, entonces en Mateo capítulo 6, verso 33, el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Ya hablamos de las añadiduras, pero mire cómo el Señor Jesús hace énfasis allí, diciendo el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3.
Señor Jesús, ¿dónde está? Versículo 13, Mateo capítulo 3, versículo 13. Perdón. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan. Vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, el río Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí. Mire que el pasaje dice que Juan se le oponía, porque se le oponía. Por favor, guarde esa cita allí, no la pierda. Y acompáñeme a Marcos, capítulo 1. Este pasaje lo aclara un poco mejor. Porque Juan se le oponía al Señor Jesús, al bautismo de Jesús mejor. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ojo, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba, por eso se llamaba Juan el Bautista. ¿En dónde bautizaba? En el desierto. ¿Y qué predicaba? Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el bautismo de Juan. Ahora nosotros no estamos en el bautismo de Juan. Pero Jesús viene a un bautismo que todos entienden allí, que es de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan sabía quién era el Señor Jesús. Por eso se le opuso. Señor, esto es para arrepentimiento. ¿Tú arrepentirte de qué? Señor Jesús, tú eres Jesús. A mí me dijeron, ¿quién eres tú? Este es el que yo decía, no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, etcétera, etcétera, etcétera. Él sabía quién era. Señor, este es un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él sabía que Jesús no tenía uno solo, era un cordero sin mancha. Pero volvamos a Mateo, por favor. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. Mateo capítulo 3, versículo 14. Pero Juan se le ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora porque es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, se lo permitió. Juan entendió lo que no entendía, pero era un entendimiento que estaba refundido por allá, pero necesitaba que pudiera salir a luz cuando Jesús le habló. El Señor Jesús no cometió pecado, dice la Escritura. Juan lo sabía, pero el Señor Jesús le argumenta esto. Mire, yo tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Tengo que venir aquí en esta condición. Juan lo entendió. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, literal significa que tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Todos nosotros. Si el Señor Jesucristo en los días de su vida terrena ofreció súplicas y ruegos con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y aprendió a través del sufrimiento lo que es la obediencia, como dice alguna gente que la gracia, eso es pura desgracia, significa yo de corazón hago lo que siento que es bueno, porque la ley está en mi corazón y el Espíritu me guía a lo bueno, y yo siento hacer algún bien y si no lo siento es porque no es de Dios. Pura sentidera. Pero no es así, no es así. Es necesario que cumplamos toda justicia, es necesario que hagamos todo lo que se debe hacer. ¿Necesitaba el Señor Jesús ser bautizado en un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? No, pero el Señor Jesús dijo, debo cumplir todo lo que tengo que cumplir. Todo tengo que hacerlo.
porque el Señor con sufrimiento aprendió obediencia. Muchos les molesta que predique cosas como estas. Si el Señor Jesús aprendió por el sufrimiento obediencia, ¿cuánto más nosotros? Y si el Señor Jesús fue obediente y requirió de sufrimiento para afianzar su obediencia, ¿cuánto más nosotros que somos desobedientes? Significa que en todo aquello que nosotros desobedezcamos, vamos a tener una doble porción de sufrimiento, porque el Señor, siendo obediente, afianzó su obediencia con sufrimiento. Nosotros que somos desobedientes en cada área de desobediencia, Dios necesitará formarnos para aprender a ser obedientes con una cuota extra y doble de sufrimiento. ¿Por qué? Recuerde que ya lo vimos, Apocalipsis capítulo 3. En aquella iglesia que decía, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, etcétera, etcétera. Habían conseguido todo sin Dios porque el Señor les dijo, no saben que son miserables. ¿Cómo alcanzaron todo lo que tenían? ¿No eran ricos? Dios dijo, y dice el Señor allí, en el verso 19, si bien recuerdo, yo castigo a todo el que amo. Reprendo y castigo a los que amo. Reprendo y castigo. Reprendo y castigo. Es decir, Dios está empeñado en formar nuestro corazón de manera tal que encontremos el reino y su justicia hasta que cumplamos toda justicia. Hasta que cumplamos toda justicia. Y si tiene que hacer uso de la reprensión y del castigo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nos ama. Así que ahórrese años de sufrimiento, de dolor, no sea duro de corazón, no sea idólatra, no sea profano. Por favor, deje esos argumentos humanos, esas filosofías que no son más que justificaciones para guardar su avaricia. Mire, antes que darle prosperidad y riqueza y sobreabundancia a un hombre, Dios quiere que su corazón sea sano y limpio. Esa es la prioridad. Que no adore a dos señores. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 24. No puede el hombre servir a Dios señores porque no puede servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás o odiarás al otro. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué dije que para Dios es prioridad eso del corazón que las añadiduras? Porque las añadiduras son añadiduras. Cielo y tierra pasarán. Lo único que permanecerá aquí es nuestro corazón y saldrá para la eternidad. Pero lo demás se queda aquí. Lo demás se queda aquí. Es más importante para Dios formar el corazón que darnos cosas que se van a perecer, que la polilla destruye, que el ladrón hurta, que el hollín carcome. ¿Se da cuenta? Usted entiende lo que se trata, pero el hombre no le da lugar a que su corazón sea formado por Dios. Y por eso Dios no le puede dar más. Y peor aún, estás advertido, si sigues en esa actitud, Dios te va a quitar todo lo que hayas hecho o logrado. Eso lo dice la Escritura. Es necesario que cumplamos toda justicia. Mire lo que dice Job capítulo 19. Job capítulo 19. Job capítulo 19. Versículo... Oh my God, ¿dónde estoy? Versículo 29. Dice, teman ustedes delante de la espada. Teman ustedes delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice, teman ustedes delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. Sepan pues que hay un juicio. Teman ante la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. La espada, el sufrimiento, viene a causa de las injusticias. Dice, sepan pues que hay un juicio. Retomemos. ¿Se acuerda que habíamos hablado de aquel pasaje que nos dice,
Si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba desde la tierra, ¿cuánto más nosotros si desechamos al que habla desde el mismo cielo, desde el monte Sión? Está hablando de Jesús. ¿Cuánto creen que mayor castigo tendrá aquel que desecha al que habla del cielo? ¿Se acuerda que leímos? Por favor, si no se acuerda, hágalo por su propio bien. Vuelva a estudiar toda esta serie desde el principio, desde la primera. Cada día, ya le dije, menos de 40 minuticos se le puede llevar. Todos los días. ¿Eso qué es para la vida? Créame que cuando uno está en la universidad, le trancan horas y horas. Yo estaba en la universidad a veces desde las 6 de la mañana y salía a veces a las 7 de la noche para una carrera de 5 años que me iba a dar una profesión para tener unos ingresos en la vida. Ahora, ¿qué cree usted que son solo 40 minutos al día? Eso lo pasamos a veces en las redes sociales viendo tonterías para su propia vida, ¿ok? Sepan pues que hay un juicio, sepan pues, y dice que viene todo a causa de las injusticias. Por eso el Señor Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia, es necesario que cumplamos toda la justicia. Es necesario que hagamos todo lo que Dios dice que hagamos. ¿Por qué? En Isaías capítulo 42, Isaías 42, es un pasaje mesiánico, ya lo dijimos. Mire lo que dice el verso 4, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia. Él va a perseverar porque Él reprende y castiga a todos los que ama. Dice, no se cansará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperan en su ley. Ojo que hay un juicio. Ojo que hay un juicio. Las costas esperan en su ley. Versículo 5 dice, así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todas las cosas que están en la tierra, dice, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que en ella caminan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de una cárcel de avaricia, y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. ¿Se acuerda de Mateo 6:24? No pueden servir a Dios y a las riquezas. A los ídolos, a Mamón, por eso se llamaba así esta serie. Versículo 21. Versículo 21 dice, el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Versículo siguiente. Bueno, tengamos un momentico este pasaje aquí. Volvamos a la ley suprema. ¿Se acuerda? La ley de Jesús, la ley de Cristo, la ley de la libertad. El Señor ha traído la justicia, se complació por amor de su justicia en magnificar la ley de la libertad, la ley que el Señor estableció para decirnos qué es lo que tenemos que cumplir, qué es lo que tenemos que cumplir. Es necesario que cumplamos toda justicia, es necesario que hagamos todo lo que tenemos que hacer para que no venga juicio, porque por la injusticia viene el juicio. Entonces, si se cumple la justicia, si hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos capacidad por nosotros para hacer algo por nosotros mismos, sino que toda nuestra capacidad proviene de Dios, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, toda nuestra capacidad viene de Dios para hacer algo. ¿Qué es hacer? Lo que tenemos que hacer, obedecer y honrar a Dios. Algunos dicen, no, es que el diezmo es de la ley. Pues no entendieron. ¿Por qué? Ya hablamos un poquito y ahorita no sé si hoy alcancemos, creo que ya no, hablar del orden de Melquisedec, que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese orden, dice la Biblia, el mismo Hebreos, que luego veremos y analizaremos, dice que esa genealogía no se cuenta en la tierra, porque los sacerdotes vinieron con la ley, pero Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, y Melquisedec salió a recibir los diezmos de Abraham, pero no es una genealogía que se cuenta aquí en la tierra, porque ese orden sacerdotal viene del cielo.
antes de que existiera la ley, y se dio los diezmos antes de la ley porque pertenece a un orden sacerdotal, y ahora nosotros estamos con ese sumo sacerdote, para que ellos dicen que eso se abolió, estamos según ese orden. Por eso dice la Biblia que fuimos, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que fuimos hechos nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo para el reino de su Padre un reino de sacerdotes, para el Padre. La voz que habló en el monte, la misma voz, ¿se acuerda cuando hablamos de Santiago? La voz que dijo, no matarás, no cometerás adulterio, ¿se acuerda? Estamos hablando del sacerdote, del Padre. Nos ha hecho sacerdotes para Él, para el que dio la ley suprema, el que la dio la que es antes de la ley, la del orden de Melquisedec, y en el orden de Melquisedec se dio diezmos. De hecho, dice la Escritura, que se siguieron dando diezmos ya en el orden de la ley, que ya no es según el orden de Melquisedec, sino de Levita, es a causa del orden de Melquisedec, porque es una práctica no de la tierra, sino del cielo, del cielo, del cielo, del cielo. Por eso, si no fuese así, no se hablaría entonces de la genealogía de Melquisedec, que no es contada en esta tierra. Bueno, eso lo veremos en otro momento. Entonces Dios dice que a Dios por la justicia, por amor de la justicia, se complació en magnificar la ley y engrandecerla, no en abolirla. ¿Ok? Mas este versículo 22 es un pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos están atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien los libre. Son despojados y no hay quien diga restituir. Puestos para despojo. ¿Se da cuenta? Por la injusticia vienen la espada, viene el juicio, como decía allí. ¿Quién de ustedes oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto a lo porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? ¿Quién fue el que entregó los saqueadores? ¿Quién fue el que dio su pueblo a los saqueadores por botín? Dice, ¿no fue Dios contra quien nosotros pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni escucharon su ley. Por tanto, derramó sobre el pueblo, el ardor de su ira, y la violencia de la guerra le prendió fuego por todas partes, pero no entendió, lo incendió, mas no hizo caso. Esto sí es dureza de corazón. Viene el castigo, viene la ira. ¿Por qué? Porque endureció su corazón. ¿Por qué? Porque fue entregado a saqueadores, porque ninguno quiso caminar en su ley, en la ley suprema, en el orden de Melquisedec. Para eso fuimos puestos en el orden de Melquisedec, eso dice la Escritura. Ahora bien, ¿hay algo un poco más fuerte? Alguien dijo por ahí, hasta aquí escuché entonces. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Los cobardes no lo heredan. Así que pare firme en el Señor. Si Dios es Dios, sigámosle. Entonces, si no, si es mamón, entonces siga como esclavo detrás de él. Ahora bien, en su ley esperan las naciones. Oh my God, permíteme, que tengo varios apuntes por acá. Acompáñeme por favor a... Bueno, este ya lo vimos. Santiago. Señor Jesús. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Mire cómo dice pues que fue Dios el que los entregó a esa situación. Malaquías capítulo 1, perdón. Malaquías capítulo 1 dice, el Hijo honra al Padre, versículo 6, Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor.
Como Esaú profano deseó alcanzar la bendición, pero sin honra. Sin honra, mire, la falta de honra literalmente significa que no reconozco a Dios como Padre ni lo reconozco como Señor. Eso no es simplemente una equivocación porque un mes dije no me alcanza. No, no, eso no es una equivocación, eso no es un error. Mandamiento es mandamiento. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si alguien es siervo de Dios, entonces lo honra, lo respeta y le sirve. Y Dios dice, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y todavía dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué piensan que la mesa del Señor es despreciable? Isaías capítulo 2, no pierda Malaquías, por favor. No pierda Malaquías. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 2. Perdón, es capítulo 1, disculpe. Versículo 2. Cielos oigan, escuche tierra, porque habla del Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron al Señor y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía se van a rebelar. Todavía se van a rebelar. Miren la situación. El pueblo se rebela contra Dios y Dios dice, viene juicio. Por causa de la injusticia habíamos leído. Ahora el Salmo 2. Ese sí es el 2. Estaba equivocado. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Versículo 2. Se levantaron los reyes de la tierra, príncipes conspiraron contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, es decir, no queremos el señorío. Busquen el reino de Dios, el señorío. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos mandamientos, no queremos que controle mi vida, no queremos que me diga hasta dónde debo llegar. Eso es lo que es la cuerda, ¿ok? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor. ¿Se acuerda que esto ya hablamos? Repase las enseñanzas. Yo prefiero que Dios me hable en consejo y agachar la cabeza y decir, sí, soy rebelde, soy idólatra, Señor, perdóname, ayúdame porque yo quiero heredar tu bendición, para luego no estar deseándola y procurándola con lágrimas, no alcanzarla. No quiero ser profano. Es preferible eso, que Dios me hable en su furor. Dice la Escritura, Apocalipsis 3:19, que Dios reprende y castiga a todos los que ama. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, de eso ya hablamos. Es la voz de Dios que está hablando y mire que no desecha el que habla. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 10. Ahora pues, reyes, sean prudentes, admitan la amonestación, jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor, alégrese con temor, honren al Hijo para que no se enoje. Aquellos que dicen, no, Dios es puro amor, es puro amor. Ay, cuando decía, no desechen, miren que no desechen al que habla porque horrenda cosa. En el mismo pasaje, ya lo leímos, ese mismo pasaje dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba desde el monte, de la tierra terrenal, cuanto menos al que amonesta desde el cielo. Amonesta. Hay gente que no entiende lo que es el señorío de Dios. Por ahí hay gente tan rebelde que no se sujeta, no quiere conductar su vida a lo que Dios ha establecido. Son libertinos. Sirvan al Señor con temor, alégrese con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Malaquías, volvamos a Malaquías. Malaquías, pero ahora en el capítulo 3.
Versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Qué bueno que el Señor haga esta aclaración. Porque algunos podrían decir, bueno, hasta allí el Señor ya cambió, porque es el Antiguo Testamento. Entonces, hasta aquí el Señor, mire cómo dice, porque yo, el Señor, no cambio, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. Entonces, digamos que después de Malaquías capítulo 3 y el Nuevo Testamento, entonces Dios cambió, ¿cierto? No, él ha retenido su ira por misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, pero no significa que el juicio no viene. Triunfa sobre el juicio significa que Dios detiene su ira, pero no la detendrá para siempre, dice la Escritura. Versículo 7, desde los días de sus padres se apartan de mis leyes y no las guardan. Vuélvanse a mí y me volveré a ustedes. Dios dice, se alejan de mis leyes, es que se alejan de mí. Vuélvanse a mí, ha dicho el Señor de los ejércitos, pero ustedes dicen que hemos de volvernos. Mire ese relativismo, de que la gente que piensa que es que no hay mandatos, no hay leyes, no, lo que me nazca de corazón. ¿En serio? Entonces usted es el Señor que le dice a Dios que tiene que sujetarse a lo que usted le determinó. Entonces, ¿qué significa darle a Dios lo que es de Dios? No lo que a mí me place. ¿A usted le place decir lo que es de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Señor? Si Él dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Escuche la expresión, subraye por favor robar, subráyela por favor, porque son términos que dice la palabra y no solamente en este pasaje. Allí habla de la inflamación de la ira y ahorita veremos cómo los que pagan las consecuencias lastimosamente son las futuras generaciones nuestras. Lo que usted puso delante de Dios, lo que usted puso es un ídolo y eso va a pagar las consecuencias. Escúchelo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y aún preguntan, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición. Dios está hablando. Recuerde que Dios decía, yo reprendo y castigo al que amo. El castigo y la reprensión es la manera, es el instrumento que Dios usa muchas veces. Hablar en la ira, en su furor, para que al fin podamos recibir la bendición, para que al fin podamos recibir el bien. Dios está diciendo, si tú eres un profano y quieres recibir las bendiciones de Dios sin Dios, eres insensato. ¿Cómo crees que vas a recibir las bendiciones de Dios, así como Esaú el profano que deseó heredar la bendición, sin haber hecho lo que tenía que haber hecho, sino peor, hizo lo que no debía haber hecho? No le dio el trato santo a lo santo, no le dio a Dios lo que es de Dios. Cambió, vendió, contrató, hizo un trato con las cosas que no podía hacer trato. Le dio lo de Dios a sus ídolos. Malditos son con toda maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan todos los diezmos. Todos significa que no le robe a Dios nada. Alguien podrá decir, yo aparté mi diezmo, aunque no es todo, ahí está el diezmo. Dios dice todo, porque hay gente que le roba a Dios, no es que no le dé, sino que le da lo que quiere. Todo, el diezmo al alfolí. Haya alimento en mi casa, en otra entrega hablaremos sobre esto. Y si hasta aquí algunas personas ya se están yendo de la sintonía, cuando venga esto sí que va a ser peor. En serio, en serio. Algunas personas obligadamente van a tener que tal vez dejar las redes sociales o de seguir este mensaje, porque les va a venir un escalofrío tan tremendo, porque hay gente que no quiere vivir en la palabra de Dios. Y créame, recibe una palabra de parte de Dios impresionante de lo que significa el alimento en la casa de Dios. Pruébeme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abre las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Qué tremendo, se da cuenta, Dios no está diciendo yo los maldigo porque quiero maldecirlos y punto, porque yo soy Señor y si quiero maldecir a todo el mundo los maldigo y ya. No, Él está diciendo, toda maldición que ustedes van a experimentar es simplemente la ausencia de todo mi bien. Yo no puedo bendecirlos porque se han ido del bando de la obediencia, de la justicia. Y la justicia dice, si haces lo correcto, viene lo correcto. Pero la justicia dice, si no haces lo correcto, viene lo malo. Eso es justicia. Por eso dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Estando en el reino ya hay una ley que nos juzga.
una ley. Si hace lo bueno, viene lo bueno. Si hace lo malo, viene lo malo, viene lo malo, viene lo malo, viene lo malo. La ley, como seremos juzgados con la ley de la libertad, es nuestra decisión hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Lo demás son puras justificaciones. Que no puedo, que no me alcanza, es que tengo otro plan. Cuando decimos tengo otro plan, es que quiero lograr este proyectico, es que primero viene esto, Dios lo va a deshacer. Dios lo va a deshacer. No cambie los planes de Dios por los suyos. Es así. Entonces mire lo que Dios dice. Mire, pruébeme en esto a ver si no abro las ventanas de los cielos. Realmente, seamos sensatos. ¿Usted cree que Dios miente? ¿Usted cree que Dios miente? Cierto que nos falta la fe, por eso Él dijo hombre de poca fe. Una quebrantada relación no puede tener una bendición completa. Vamos a Job. Job, capítulo 18. ¿Se acuerda que leímos en el Salmo que honremos al Hijo para que no se enoje? Mire lo que dice Job, capítulo 18. Versículo 5. Ciertamente, la luz del impío se apaga y no resplandecerá la llama de su fuego. Hay una iglesia en Apocalipsis a la que el Señor le dice que si no se arrepiente, vendrá y quitará la lámpara de su lugar. Eso es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo. Le será quitado el reino y le será dado a gente que rinda los frutos de él, del reino. Lo que el Señor dijo que busquemos, el reino. El que no busca el reino, el que no encuentra el señorío de Dios sobre su vida, el que no hace a Dios Señor, que Él es el que dice lo que tenemos que hacer y nosotros nos sujetamos como siervos, va a ser quitado, se apagará la luz y no resplandecerá la llama de su fuego. La luz se oscurece en su casa. ¡Wow! Yo no leí Deuteronomio 28, se lo dejé de tarea, porque es un poco extenso, y no solamente extenso, sino fuerte. Y muchas personas no entienden que por la desobediencia, por eso cuando dice malditos con toda maldición, cuando dice con toda, es que, voy a tomarme un tiempito solamente. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso significa que hay una naturaleza que tiene una consecuencia, que hay un acto que tiene una consecuencia de acuerdo a la misma naturaleza. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Eso cosecha. Siembras mangos, cosechas mangos. El mango es la naturaleza del efecto, el efecto con la naturaleza que fue producido. La causa. La causa es el mango, el efecto es el mango, la misma naturaleza. Pero en Malaquías, el Señor dice, aquí ya no es conforme solamente a la naturaleza. Si le falló a Dios en dinero, la consecuencia no va a ser solamente en lo financiero, sino con toda maldición. La maldición no viene en lo económico, aunque falló en lo económico, la maldición viene a afectar no solamente lo económico, sino otros aspectos. Por eso dice malditos con toda maldición. Qué tremendo. Porque aquí en Deuteronomio 28 también lo dice, y le decía, ahí hay unas cosas en las maldiciones de la desobediencia que están relacionadas con el dinero. Personas que no honraron a Dios por dinero y resulta que hay cosas que les termina afectando que no tienen que ver con dinero. Por eso dice, se oscurece la luz en su casa, se apaga sobre él su lámpara. Mire, no terminamos de leer Malaquías capítulo 3, léalo. Y allí dice que Dios reprende por nosotros al devorador. Y ahí hay una situación que habla de las finanzas. Pero también habla permítame ver si lo encuentro aquí. Él dice, el verso 11 dice, reprenderé también por ustedes al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril, dice el Señor del ejército. De los ejércitos todas las naciones les dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Ahí habla
de una bendición relacionada con lo material, con lo que le da la supervivencia. Pero aquí en Job, mire cómo lo dice, y también en Deuteronomio, hay cosas que están relacionadas. El juicio que viene, el castigo que se enciende de pronto su ira, no viene solamente en el área material. Hay gente que puede hasta involucrar a sus hijos, a la familia, a los que están en la casa, hasta se pierde la luz en la casa. Aquí no está hablando que le van a cortar la luz, aquí está hablando de gente que se empieza a apartar de Dios, porque el Señor quita el cerco. Eso le pasó a Job. El Señor le quita el cerco de protección, de bendición. Reprenderé por ustedes al devorador, es decir, el demonio que anda alrededor viene a causar estragos alrededor de toda nuestra vida y nuestra familia. ¿Por qué? Porque no tiene el escudo de protección de Dios. Eso lo dijo el mismo diablo ahí en Job. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará a cambio de su alma. Eso ya lo veremos en la siguiente entrega porque el tiempo ya nos está dando. Versículo 7. Sus pasos vigorosos se acortan y sus propios planes le hacen tropezar. ¡Wow! Sus propios planes. Mire, yo le doy un consejo. Es mejor que prolongue un poquito sus planes antes que robarle a Dios. Antes que robarle a Dios. Que crea un poco, si usted es temeroso de Dios y usted cree que está aplazando un poco los planes que tiene, Dios puede hacer que vengan y que se acelere ese tiempo para que vengan más prontamente si usted honra a Dios. Créame. Yo se lo digo por experiencia. Yo le he fallado a Dios, yo he deshonrado a Dios. Y se paga caro, porque uno tiene justificaciones y no sé qué. Pero Dios reprende y castiga al que ama. Así que, mire cómo dice, sus propios planes le hacen tropezar. Porque tiene como prioridad lo suyo y no lo de Dios. Por eso decía, malditos con toda maldición, porque me roban. ¿En qué te hemos robado? En que tienen por inmundo el altar de Dios, como si fuera lo peor. Pero lo de ustedes sí es lo mejor. Primero ustedes, ay de ustedes, como dice el Señor en Ageo, en Habacuc. Que artesonan sus casas, que primero lo de ustedes y después lo de Dios. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Dice, sus pasos vigorosos se acortan. ¿Qué entiende usted por eso? Sus propios planes le hacen tropezar, porque un lazo está puesto a sus pies y entre redes camina. Un cepo atrapa su talón y una trampa se afirma contra él. La cuerda está escondida en la tierra y la trampa lo aguarda en la senda. De todas partes lo asaltan temores y lo hacen huir desconcertado. El hambre desgasta sus fuerzas y a su lado está dispuesta la ruina. La enfermedad roe su piel y sus miembros devora el primogénito de la muerte. Durante algunos años he estudiado algunas preguntas que se hicieron unos predicadores que fueron usados en sanidades o en milagros. La pregunta recurrente es, no sé por qué muchos del pueblo de Dios no se sanan y van a celebraciones, cultos de milagros y no todos se sanan. Aquí está la respuesta. Hay gente que deshonra a Dios y el devorador viene a devorar hasta su propio estado físico. Enfermedades, plagas, ruinas. Dice, verso 14, de la confianza de su hogar es arrancado. De la confianza de su hogar es arrancado. Dios no quiere familias separadas, Dios no quiere familias divididas, Dios no quiere la división en medio de los hogares. Dios no quiere divorcios. Dios no quiere eso. La pregunta es, ¿tenemos a Dios por primero? ¿O vamos a dejarlo de último para seguir recibiendo males tras males, tras males, tras males? ¿Cuánto más estamos dispuestos a soportar? ¿Qué tal que en una de esas ya no estemos en el camino y nos rebelicemos contra Dios? No juguemos con eso. Es preferible ser temeroso de Dios y agachar la cabeza. En su hogar mora como si no fuera suyo. Piedra de azufre es esparcida sobre su morada. Por abajo se secan sus raíces y por arriba
son cortadas todas sus ramas. Su recuerdo se borra de la tierra y no tiene nombre en las calles. Ahí está refiriendo a las calles de oro, créame, está refiriéndose que será borrado el libro de la vida. No estará en las calles de oro del cielo. De la luz es lanzado a las tinieblas y es arrojado fuera del mundo. Ojo, no voy a alcanzar hoy por el tiempo, ya en unos minuticos, denme unos minuticos y ya termino, pero aquí vamos a partir la siguiente entrega. Algunos dirán, no, es que ahí no habla de finanzas, no habla de finanzas. Este pasaje está hablando de una persona que se rebela contra Dios, por eso dice, la luz del impío se apaga. Así comienza el pasaje en el versículo 5, porque en 1 Timoteo está el contexto de esto. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, reteniendo para así, hace que algunos se extravíen de la fe y son atormentados con muchos dolores. Se extravían de la fe, se extravían de la fe. Tenga temor de Dios. Hay gente que cree que esto es un juego, que cree que el que le roba a Dios se va a salir con la suya. Mire, lo peor que le puede pasar a una persona no es perder sus posesiones materiales, no es perder lo que ha logrado. Créame que eso es lo mínimo. Lo peor es que puede perder su alma, porque un corazón avaro, un corazón idólatra al dinero que se lanza tras Mamón va a aborrecer a Dios. No pueden, ese es un principio bíblico, entiéndalo, por favor, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé inteligencia, y ruego a Dios que le dé humildad, porque es por la soberbia que no entiende. Le ruego a Dios que le dé humildad. Las personas que no entienden que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Ese está en Filipenses capítulo 6. Se extraviaron de la fe, se extraviaron de la fe. Por eso dice, de la luz es lanzado, verso 18, a las tinieblas y es arrojado fuera del mundo. Les he quitado el reino. No juegue con esto, hermano. Algún día usted terminará, mejor dicho, no lo digo, pero una persona que endurece su corazón terminará en una secta creyendo que está bien. Peor se irá al mundo y se condenará. Porque no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la honra de Dios, tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz, y eso es pisotear la obra de Cristo. Algunos no lo entienden. Jesús dijo, yo he venido para que tengan todas esas cosas, para que no se maten por eso. Les voy a dar como añadidura, busquen el reino y la justicia. Pero quien tiene por inmunda la obra de Dios es el que está haciendo vive como todos los paganos y como todos los mundanos, afanándose por esas cosas que Dios ya ha provisto. De su día, verso 20, se espantan los del occidente y del pavor caerá sobre los del oriente. Tales son ciertamente las moradas del impío, y ese es el lugar del que no conoce a Dios. Hago un salto, capítulo 20 de Job, con este término. Versículo 4. ¿No sabes que siempre fue así y que desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, la alegría de los malos es breve? La alegría de los malos es breve. La próxima entrega hablaremos de eso. Cuando el diablo les dice, esta gloria te daré si postrado me adores. Van a tener alegría, pero es breve. La alegría del malo es breve y el gozo del impío solo va a durar un momento. Aunque se enaltezca hasta el cielo y su cabeza toque las nubes, es que alcancé la prosperidad y la bendición. Como su estiércol, versículo 7, perecerá para siempre, eso dice la Biblia. Y los que lo hayan visto dirán, ¿qué es de él? Como un sueño volará y no será hallado, se disipará como una visión nocturna. Esto está hablando de la salvación, no habla de posición económica aquí en la tierra. El ojo que lo veía nunca más lo verá, ni su lugar lo conocerá más. Sus hijos, escuche verso 10, ojo con esto, que esto es delicado. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. ¡Wow! Las manos de los hijos tendrán que pagar lo que los padres robaron. Serán atravesados con muchos dolores. Hermano, ¿sabe qué le duele más a un padre? Que perder un dinero, ver una perdición de un hijo. No le robe a Dios, no sea profano.
Tenemos deseos santos como Esaú. Deseo heredar la bendición. No es suficiente. No haga cambios. No se quede con platos de lenteja de momento para suplir situaciones de momento. Deje que Dios lo haga en su tiempo y no será avergonzado. De lo contrario, verso 10, sus hijos solicitan el favor de los pobres. Solicitar el favor de los pobres. ¿En qué condición van a vivir entonces? Y sus manos devolverán lo que él robó. Por eso le decía, subrayo lo de Malaquías, del robo. Malditos con toda maldición porque me han robado, me han robado, me han robado. ¿Y quiénes son los que terminan devolviéndolo? Sus huesos, llenos aún de su juventud, yacerán con él en el polvo. Dios nos libre. Si el mal era dulce en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si lo saboreaba y no lo dejaba, sino que lo retenía y paladeaba. Es decir, no expulsó de sí el mal, sino que lo degustó, lo tuvo allí. No consienta eso, eso es un anatema. Eso dice la Biblia que es un anatema, conservar lo sagrado o lo malo, lo robado. Y su comida se corromperá en sus propias entrañas y será veneno de áspides dentro de él. Los manjares que se comen, los disfrutes que tienen terminarán produciendo una maldición desde su interior y desde sus entrañas. Devoró riquezas, pero las vomitará. Dios se las sacará de su vientre. No haga disfrutes con lo que es de Dios, porque eso no es un disfrute. Le durará poco. Le durará poco. No sea aferrado al dinero. Honre a Dios. Honre la obra de Dios, que Dios ha puesto por encima su palabra. Y por eso ha establecido esos principios, para que la obra continúe y no se estanque por eso. Por eso Dios le ha dado lo que le ha dado, para probarlo, para que honre primero a Dios y su obra, y su vida sea entonces bendita. Veneno de áspides chupará y lo matará la lengua de la víbora. No verá más los arroyos y los ríos, los torrentes, el miel y la leche. Restituirá sus ganancias y sus bienes sin haberlos tragado ni gozado de ellos, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres y robó casas no edificadas por él. Por eso no tendrá sosiego su vientre ni salvará nada de lo que codiciaba. Nada quedó que él no devorara. Por eso su bienestar no será duradero. Por eso su bienestar no será duradero. Por eso Deuteronomio 28, no recuerdo qué versículo, creo que es el versículo 20, dice que Dios destruirá las obras por las que le hayas dejado. No es bueno construir dándole la espalda a Dios. No es bueno. Deje que Dios edifique. Deje que Dios lo haga como Él lo estableció. Oro para que la sabiduría y el poder de Dios nos acompañe para vivir la vida en fe y hacer su propósito y su voluntad. Que el Señor les continúe bendiciendo.